Saludos cordiales, tengan todos ustedes, muy bienvenidos sean a este espacio donde estamos iniciando un ciclo en el que vamos a conversar, vamos a conocer, vamos a saber un poco más de algo tan importante y fundamental que es para todo ser humano, la vida y la salud. En esta oportunidad, y de hecho, estamos en las propias instalaciones de la Clínica Foglianini, donde vamos a conversar este momento y vamos a dar inicio a este ciclo con el director general de la clínica y un cirujano también muy importante a nivel departamental y nacional, el doctor Esteban Foglianini. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un gusto verte, Alejandro. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda todo el trabajo? ¿Intenso? Intenso, ha ido cambiando a forma de que ha ido evolucionando la pandemia. De un inicio se limitó muchísimo todo lo que era, obviamente consultorios cerraron, se dejó de hacer cirugía electiva y todo el enfoque fue el tratamiento de los pacientes COVID. Exacto. Ahora ya estamos en una transición donde estamos con lo que se llama reapertura. Pero vamos a conversar un poquito más sobre esos temas. De hecho, la pandemia ha obligado, ¿no?, a que las personas queden en sus casas en un inicio, y también se ha visto la necesidad que por también seguridad del personal de salud y de la población en general, la gente quede en su casa. Pero, ¿cómo ha ido retomando ese movimiento desde el inicio, luego después de los 3 meses y ahora que llevamos 5 meses, sobre todo en lo que es cirugía, difiriendo consultas, difiriendo cirugía? Sí, cuando inicia la pandemia, esto es una enfermedad nueva y mucha de la información que recibimos en febrero y marzo hoy ha entrado a ser cuestionado, porque hemos ido aprendiendo cada vez más y más, y esa es la realidad de la parte médica, y la responsabilidad nuestra, la responsabilidad institucional es mantenerse al día con la literatura. Y contrario a otras patologías o enfermedades, la enfermedad de coronavirus cambia casi a diario, ¿ya? Y definitivamente cada semana. Y muchas de las cosas que nosotros hacíamos en marzo ya no se están haciendo. Una de las grandes preocupaciones cuando comenzó la pandemia era la disponibilidad de camas de terapia intensiva y de camas hospitalarias. A nivel mundial salió un llamado indicando de que toda la cirugía electiva debía ser frenada, y eso servía varios propósitos. El principal era preservar camas de hospital y de terapia intensiva para recibir los pacientes de coronavirus o del COVID-19. Y esa fue la política de la clínica. Esto servía varias funciones, como decía, preservar el número de camas, también resguardar al personal médico y usar ese personal médico para dar atención a los pacientes COVID, y también habían reportes que salieron primero de China, después salieron a nivel mundial, que implicaba que los pacientes con cirugía, si tenían coronavirus, tenían mayores complicaciones asociadas al coronavirus. La realidad que lo que se vio a nivel mundial es que eso fue correcto en el momento del pico de la enfermedad. Ahora que estamos entrando a meseta y ya con un cierto decremento de los casos de coronavirus en Santa Cruz, ya hay una reapertura, y esa reapertura implica volver al consultorio tomando las medidas apropiadas y volver a hacer cirugías electivas. Lo que quiero resaltar, sí, y esto no es un fenómeno que ocurrió en la clínica o en Santa Cruz, esto es un fenómeno mundial. Las personas, por temor al coronavirus, dejaron de recibir atención médica, y lo que se encontró en Nueva York es que el número de infartos de miocardio que llegaban a los hospitales disminuyeron dramáticamente. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, la gente igual debe tener infarto. Ya cuando miraron sus números se dieron cuenta que la gente se quedaba en casa, se infartaba en casa y moría en casa. Y por temor de ir al hospital y contagiarse de COVID, ya no acudían. Hubo un reporte que salió de Nueva York también, de una neuróloga, que indicaba que una paciente tuvo un accidente cerebrovascular. Básicamente quedó paralizada en un lado, y eso requiere una atención rápida. Unas cuantas horas se puede dar un tipo de medicamento que vuelve a abrir en algunos pacientes,
la arteria y recupera esa función neurológica. Por eso hay que hacerlo en horas, 4 o 6 horas, desde el inicio del evento. Y esta señora, ella confiesa después de que por temor a ir al hospital y contagiarse de coronavirus, se quedó en su casa. Y recién acude al hospital al otro día, cuando ya no hay nada que se pueda hacer para revertir su accidente cerebrovascular y darle la funcionalidad de nuevo. Entonces, ese miedo ha conllevado, los cirujanos hemos visto que los pacientes llegan con apéndices perforados, con apéndices más complicados, problemas de vesícula más complicadas. Entonces, lo que le quiero decir a la población es que si ustedes tienen una molestia, un problema de salud, deben acudir al médico o la institución de su preferencia. En la clínica nosotros contamos con consultas virtuales. La gente puede acceder a la página web si no desea venir aquí y hacer una primera consulta para ir hablando con el médico y ver si amerita de que venga la emergencia o que sea visto de forma física, ¿ya? Pero se puede iniciar una consulta de esa forma. Si no, viene al consultorio y los riesgos son muy bajos y claramente el volver a hacer cirugía para las personas que tienen problemas de ortopédicas, por decir rodilla, hombro, ¿ya? O que tienen ciertas patologías como lo que yo hago, la cirugía digestiva, problemas de vesícula, ya hernias que le están molestando, eso ya estamos volviendo a ingresar de nuevo a esas actividades. Con todo lo que usted daba hasta ejemplos a nivel mundial a los que nos hemos enfrentado desde el inicio de esta pandemia, en la clínica Foglianini, desde ese inicio y por precaución, por bienestar, por dar y brindar un servicio oportuno e inmediato, ¿cómo se mantuvo el plantel quirúrgico? ¿Lo mantuvieron desde un inicio aquí en la Foglianini? Sí, claro, las actividades quirúrgicas siempre se mantuvieron. Lo que se cortó fue todo lo que era cirugía electiva, siguiendo las guías y los parámetros internacionales que nos pedían eso. Hay que resaltar que la clínica desde el primer día se preparó para la pandemia del coronavirus y quiero destacar el grupo médico que fue liderado por el doctor Rodolfo Quiroz, el doctor Néstor Vaca Pereira, la doctora Carolina Arrieta, Regina Saavedra, Daniela Mendizábal y el equipo de terapia intensiva ya liderizado por el doctor Jorge Montero, Juan Pablo Mérida, ¿ya? Y el resto del equipo de terapia y realmente todo el plantel de la clínica que fue preparándose ya en febrero, viendo cuál era la información y preparándose para lidiar con esto. Del punto de vista quirúrgico nosotros pusimos un freno a todas las cirugías y comenzamos a manejar cosas que antes hacíamos con cirugía con tratamientos alternativos. Por decir, el uso de antibióticos para apendicitis, que es algo que se hace en Europa, no es tan buena como la cirugía, pero entendíamos que en ese momento, y eran las recomendaciones universales que se daban, parar un poquito las cirugías de vesícula. Las personas que necesitaban cirugía ortopédica tenían que esperar urológica o de otorrino, y lo único que se operaba eran cáncer o pacientes de emergencia. Doctor, teniendo en cuenta y en consideración que aún estamos en pandemia, si bien estamos bajando en Santa Cruz, sobre todo en Bolivia, ¿cómo le decimos a la gente que comience a tener de nuevo y reactivar de nuevo su normalidad o nueva realidad en cuanto a su salud? Por ejemplo, aquí en la Foglianini tenemos muy separado lo que es recibir a pacientes que tienen COVID y a pacientes que no tienen COVID, ¿es verdad? ¿Tenemos la instalación para esto? Sí, la clínica está en cierta forma dividida. Queda claro, inclusive la terapia intensiva, tenemos 2 sectores de terapia intensiva en la clínica, planta baja que es para pacientes COVID y segundo piso que es para pacientes no COVID o pacientes que ya han recuperado del COVID y ya no se consideran infecciosos. En lo que son habitaciones, eso está dividido por pisos y hay pisos que están dedicados para pacientes COVID y otros pisos que son dedicados para pacientes no COVID. Y lo mismo pasa en todas las instalaciones. Y nosotros estamos, digamos, mis consultas se agendan por un periodo más largo para dar tiempo para que entren las personas a hacer la limpieza del consultorio entre pacientes, ¿ya? Para tomar estos recaudos y precauciones. Entonces se están haciendo todas esas medidas. Queda claro de que el mantener una cierta separación
usar máscara facial, que al inicio también de esta enfermedad había mucho cuestionamiento sobre el uso de la máscara facial. Hoy en día es una norma universal, pero creo que sigue siendo lo más importante la higiene de manos. Basados en esto que usted está comentándome, ¿vale la pena seguir postergando temas quirúrgicos, consultas necesarias? Porque después tenemos que pensar que puede esto derivar en algo peor. Correcto, y eso ha sido un punto que se ha discutido mucho, si ciertas cirugías, si usted tiene mucho malestar, esto afecta su calidad de vida, sea su enfermedad de vesícula, sea su hernia, sea su problema ortopédico, su problema urológico, lo que fuese, y le está causando una dificultad en su vida y una molestia, ya eso tendría que considerar programar y hacer ese tipo de cirugía. Una de las que ha sido muy cuestionado es la cirugía bariátrica, la cirugía de obesidad. Y ahí son errores de concepto. La gente piensa que obesidad es estética, pero la obesidad es una enfermedad. Y sabemos que los pacientes COVID que tienen mayores complicaciones con esta enfermedad son personas mayores, son pacientes que son hipertensos, pacientes que son diabéticos, pacientes que son fumadores, pacientes que tienen problemas de corazón, pacientes que tienen problemas de pulmón, de base, y obesos. Y la discusión que tienen las sociedades científicas que ven obesidad, como decir la ASMBS, que es la norteamericana, o la IFSO, que es la internacional, es que la cirugía bariátrica se debería hacer en este momento, porque sabemos que estos pacientes, al operarse, en poco tiempo pierden mucho peso. Y sus comorbilidades o complicaciones médicas, como decir hipertensión y diabetes, mejoran dramáticamente. Entonces, ese es parte del argumento que sí se debería hacer cirugía bariátrica. Y el error que vemos todavía de la población es que ven la obesidad como un problema psicológico, de adaptación o estético. En todo lo que hemos hablado y en el hecho de que estamos todavía en pandemia y que exige mucho a nivel de salud de esto, ¿cuán importante es para una institución como la Clínica Foglianini contar con certificados internacionales de salud? A ver, los certificados internacionales lo que hacen es que la organización se vuelva más eficiente. Y lo que buscan estos certificados es el cumplimiento con ciertas metas. Esto tiene que ver desde la distribución de la institución, los protocolos que se utilizan, el número de personal para cada área, cómo se manejan eso. En el fondo lo que buscan estas certificaciones es proteger al cliente o al paciente. Entonces, cuando una institución va y hace un certificado o una certificación internacional, lo que está buscando es dar mayor seguridad a nuestros clientes o a nuestros pacientes. El tener ese certificado habla de que la institución es una institución seria que busca calidad. Y eso habla de que la institución también se prepara para las pandemias o para estas situaciones. Cuando nosotros comenzamos a escuchar de lo que estaba pasando en China, cuando se lanzaron los primeros reportes en enero, íbamos viendo si esto iba a ser como el SARS o el MERS y si iba a quedar allá. Ya cuando comienza a migrar a Europa y se cuestionaba cuándo nos iba a tocar en el hemisferio sur, nosotros comenzamos de forma activa a prepararnos. Y esa preparación conllevó a mucha lectura, mucho estudio, ¿ya? Reuniones entre las distintas jefaturas médicas y las personas administrativas para ir preparando la organización para esto. Y lo que te hace la certificación es estar preparado para esta contingencia. Cambia la cultura de la institución. Nuestra certificación hizo que la cultura de la clínica cambie y nosotros estamos pensando en prepararnos y estar anticipando estas contingencias. Nosotros no reaccionamos al momento, nosotros prevemos. Estoy muy orgulloso de la institución, estoy muy orgulloso de las personas que trabajan aquí porque ellos de un inicio aceptaron y no entendiendo el peligro que nosotros recibíamos de forma personal por atender pacientes COVID.
pero no es nuestra obligación. En esta parte final de nuestra conversación, ¿cómo podemos reforzar ese mensaje que queremos darle a la gente que está en casa, que nos está viendo, aquellos que por X o Z motivo han pensado en diferir, en postergar su consulta o su cirugía? ¿Qué mensaje les podemos dejar para que tomen conciencia de la importancia que tiene su salud, su vida, no arriesgarse más? Vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Vamos a tener que, la norma va a seguir siendo que vamos a usar máscara, que vamos a usar alcohol, que no vamos a poder juntarnos. Pero queda claro de que si la persona padece de enfermedades o molestias, debe ser atendido. Tenemos pacientes entrando a la parte clínica, diabéticos que no están haciendo sus controles, pacientes con problemas de tiroides que no están haciendo sus controles, pacientes con problemas cardíacos que no están haciendo sus controles. Y su riesgo eventual de eso es mucho mayor que el riesgo de contagiarse coronavirus. Todas las enfermedades son tratadas de mejor forma y más eficaz cuando se hace temprano. Volviendo al ejemplo de una apendicitis. Si viene un paciente con apendicitis, yo lo veo, el apéndice no perforó, el paciente pasa 6, 8 horas postquirúrgico o 12 horas en la clínica y se va a su casa. El paciente se queda en casa, perfora el apéndice y ya viene con sepsis. Ese paciente puede llegar a pasar a la terapia intensiva, inclusive poner en peligro su vida. Y eso por los atrasos. ¿Ya? Los riesgos de una hipertensión no controlada, los riesgos de una diabetes no controlada, los riesgos de problemas cardíacos no controlados, problemas renales no controlados, conllevan a mayores complicaciones e inclusive riesgo de muerte. Y esos riesgos pueden ser mayores que el riesgo de coronavirus o de morirse el coronavirus. ¿Ya? Entonces el pedido a la población es que si ustedes tienen una dolencia, tienen una enfermedad crónica, tienen un problema nuevo, acudan a una atención médica, sea en la clínica Foglianini o el centro de salud de su elección, pero acudan, ¿ya? Viendo de que las instituciones estén cumpliendo con las normativas, de que tengan este aislamiento, que tengan protocolos establecidos dentro de la institución para los manejos. Ahora, una institución acreditada tiene esos protocolos y la acreditación, contrario a lo que la gente piensa, se repite cada 2 años. No es decir, yo acredité. Ellos vuelven y se aseguran de que uno sigue cumpliendo con todas las normativas. Entonces nosotros como institución seguimos con eso y vemos de qué forma hacemos que la institución sea más segura y proteja a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias. No va a ser ni la primera ni la última. Gracias. Gracias. Y no se olviden, tenemos la prioridad en nuestras manos. Es la vida, es nuestra salud y depende de nosotros ser conscientes de llegar a hacer una consulta que le hemos dejado postergada y bueno, y en otro caso una cirugía que también quedó pendiente. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias.